Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Bajó notoriamente comparado con el día de ayer. Y hay advertencia de color amarillo emitida por Inumet esta madrugada, que estará vigente hasta la hora 8:45, puntualmente por persistencia de lluvias y tormentas. Ha llovido bastante, sobre todo en la madrugada en buena parte de la capital. Pero vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet, además para hoy en las próximas horas. Ahí ven la bahía, cómo sopla el viento a esta hora. 9 la mínima, 17 la máxima con persistencia de lluvias. Para mañana, jueves 12 de octubre, la mínima será de 6, la máxima de 13, con cielo nuboso y algo nuboso. Se asoma el solcito nuevamente de cara al viernes, pero la mínima será de 2 grados y la máxima de 17. Así las cosas, ha bajado, como decíamos, notoriamente la temperatura comparado con los días de verano que veníamos teniendo desde el fin de semana. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Lo saben, la justicia imputó a Gustavo Penades por 22 delitos, entre ellos retribución de explotación sexual de menores, abuso sexual especialmente agravado, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor. También a Sebastián Mauvesin, el profesor de historia, lo imputaron por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores en reiteración real. En un rato nos metemos en este asunto, pero hay más repercusiones a propósito de esto, porque la Fiscalía ordenó la detención del exdirector del Comcar, quien estaría implicado en una operación de Penades para indagar sobre las víctimas que declararon en su contra, y esto, bueno, de alguna manera se constata y se computa como una estafa procesal. Ayer hubo una extensa jornada y movida a nivel judicial porque también fue formalizado el gerente de la empresa Vertical Skies, Marcelo Acuña, por el delito de cohecho a los espionaje a los senadores. Cohecho por espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara del Frente Amplio. Esto, ustedes saben, había sido encargado por el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. En otro orden, les contábamos que en los últimos días el Instituto Nacional de Bienestar Animal lanzó una campaña de bien público que busca hacer reflexionar sobre la tenencia responsable de animales. Ese será el tema de nuestra entrevista central. En esta jornada vamos a estar recibiendo a la directora ejecutiva de el INBA, Marcela Delgado, para hablar justamente de qué va esta situación, la campaña y cómo podemos hacer todos para tener una tenencia responsable de animales. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Así las cosas, mañana gris en la capital, @IM Tránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora en materia de cortes y desvíos. Zorrilla de San Martín entre Parvadomus y Tabaré estará cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de carga y descarga. Lorenzo Fernández entre Marcelino Sosa y Fermín Ferreira, cortado hasta las 5 de la tarde por reposición de pavimento. Y Juan Rodríguez entre José Enrique Rodó y Chaná, cortado hasta las 5:30 de la tarde por tareas de carga y descarga. Se mueve. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Uno de los temas que se destacaban el día de ayer tiene que ver con la situación de Gustavo Penades, quien fue formalizado allí en la investigación por 22 delitos, como decíamos. 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados, 1 delito de violación, 1 delito de desacato, también 1 delito de corrupción de menores y 1 delito de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real en calidad de autor. El delito de desacato es por haber dado a conocer públicamente el nombre de una de las víctimas. Estamos viendo ahora, ustedes saben allí todo lo que fue la movida ayer en el juzgado y demás. Sebastián Mauvesin, además, fue formalizado por presunta comisión de 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real y en calidad de autor.
El pedido es la formalización de ambos imputados, de Penades y de Mauvesin, con prisión por 180 días. ¿Se puede informar por qué es el de desacato? Sí, las diferencias en los delitos tienen que ver con los tiempos y los años de cuáles eran los tipos penales que estaban vigentes a la época que iban ocurriendo los hechos. El delito de desacato es porque una de las víctimas, que no quiero reiterar ahora su nombre, tenía una identidad reservada y el senador Penades, a través de un programa radial, que ustedes ya sabrán cuál es, con fecha 3 de julio, develó la identidad de la víctima. Bueno, y seguimos en tema porque la jueza Marcela Vargas dispuso medidas cautelares de prisión preventiva para Penades por 180 días para el ex legislador. También la prohibición de ejercer la función pública en el área educativa y en salud con menores o personas en situación de discapacidad, además de un embargo genérico para los dos imputados, Penades y Mauvesin. En tanto, la defensa de Penades esgrimió motivos de salud para no ir a la cárcel y este miércoles será evaluado por el Instituto Técnico Forense. En otro orden, la fiscal Alicia Guione informó que el director del COMCAR, Carlos Taroco, fue detenido este martes por ser parte del armado de un plan de Penades contra las víctimas que configura una estafa procesal. Taroco es además el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciaria. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penades desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca de línea R detenido desde las 19 horas del día de hoy. ¿Cuál es el funcionario, perdón, porque es importante decirlo, pero cuál es el funcionario de línea R detenido? Carlos Taroco. Hay de los celulares incautados, hay fotografías que se pasan de uno a otro, hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penades, las mismas, y en las escuchas que teníamos de los asesores, pues nosotros teníamos intervenidos a varios asesores, que era la forma de tener evidencias. De intercambio de personas. De algunas de las personas que surgen de un flujograma que armaron, un flujograma para que la gente entienda, como vemos en las películas de homicidio, con una persona en el centro, con varias flechitas sobre todos los vínculos, y ese flujograma se armó con información policial. Esto pasaba ayer a la tarde, después de las 7 de la tarde. Más temprano fue consultado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que además es referente del herrerismo, sector de Gustavo Penades. En ese marco, Luis Alberto Heber dijo que Penades afrontaba un tema personal. Tiempo atrás, Heber dijo que las acusaciones son terribles y muy graves, al tiempo que se mostró muy dolido por el caso. En ese sentido, el jerarca señaló en su momento que es un tema donde han cambiado las circunstancias, ya que las acusaciones son gravísimas. Es un tema personal que tendrá que él ir a la justicia y aclarar no solamente a la opinión pública, sino también a quienes teníamos relación con él. De todas maneras, el titular de Interior había dicho que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y expresó confianza en la justicia uruguaya a la que hay que dejar actuar. Esta situación ha tenido muchas repercusiones, pero pocos se han expresado, por lo menos públicamente y a través de redes sociales. Uno de ellos fue Jorge Gandini. El senador Jorge Gandini, en su cuenta de X, que ahí lo vemos, publicó: "No puedo guardar silencio ni dejarlo pasar. Aunque lo deseara, es mi obligación no hacerlo. Impacta la gravedad de los hechos que se imputan a Penades. Excede lo peor que pude imaginar. Por eso no me puede sorprender ahora que nos haya mentido a todos en la bancada y a cada uno en persona. Nos ahorró la vergüenza de tener que expulsarlos", dijo Gandini en su cuenta de X, la ex Twitter. Bueno, y a propósito, también hubo repercusiones desde la oposición. Habló el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien se refirió justamente a la imputación del senador Gustavo Penades. Dijo que desde la oposición se le van a pedir explicaciones y una condena pública, tanto al presidente Luis Lacalle Pou como al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que lo habían respaldado. Esto es un hecho aberrante. Si este hecho es cometido por uno de los principales senadores de la República, que fue senador durante una cantidad de años y diputado, es aún más aberrante porque es el uso del poder y del dinero para ofrecer remuneración a cambios de actos sexuales o actos eróticos.
lo cual debe ser condenado por toda la sociedad. Y además debe merecer una autocrítica de los gobernantes que dieron el apoyo sin primero ver qué pasaba con esas denuncias. Sin duda el presidente, el ministro del Interior, imagínense que la autoridad de la seguridad pública, la que tiene que garantizar que la justicia funcione y acceda a la información, es quien se expresa en solidaridad con sus compañeros. El presidente de todos los uruguayos es el que se expresa en esa materia y dice que miró a los ojos a su compañero y le cree. Bueno, por supuesto que van a surgir más novedades a propósito de este tema. Pero decíamos, ayer la justicia tuvo un día bastante movido, incluso en el mismo juzgado donde se formalizó a Gustavo Penades y a Sebastián Mauvecin. Y esto por otro tema, el caso de Vertical Skies, porque el gerente de esta empresa, estamos hablando de Marcelo Acuña, fue formalizado por espionajes a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara como coautor por instigación de un delito de cohecho calificado. Además, se le dispuso la obligación de fijar domicilio, prohibición de salir del territorio nacional haciendo entrega del documento de viaje, del pasaporte. La defensa de Acuña no se opuso a la formalización, estimando que su cliente es inocente y pidió que Alejandro Astesiano, y que justamente había pedido a Alejandro Astesiano fichas de senadores por pedido militar retirado Mario Freud, quien negó eso ante Fiscalía. La instancia de hoy fue una formalización, lo que significa que se le informa cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado y queda, sujeto a proceso. A partir de ahora, se abren diferentes instancias. Esto puede ir, la causa puede ir a un juicio oral, puede ir a un proceso abreviado, puede ir a un proceso simplificado. Eso se tendrá que valorar la Fiscalía, viendo la evidencia que se reúne y con las investigaciones que todavía están pendientes. Se impusieron medidas cautelares. Las medidas cautelares son de fijación de domicilio, prohibición de salir del país, porque se considera que el señor se ha presentado en todas las instancias y ha estado a disposición de Fiscalía cada vez que se lo ha solicitado. ¿Se pudo determinar quién le daba la orden de que localizara esa información de los dos legisladores? Eso se está investigando todavía, es parte de lo que se está investigando y no descartamos poder llegar a los nombres de las personas involucradas. Sin duda hay más implicados. Hay diferentes evidencias, hay pericias a diversos celulares, hay muchas declaraciones testimoniales, hay informes de inteligencia. Hubo un ofrecimiento de dinero hacia Astesiano, pero más información no puedo dar porque la información también es reservada porque esto significa que sigue la investigación y la investigación sigue siendo reservada. Y a todo esto, el senador Charles Carrera se mostró conforme con la formalización de la investigación sobre Acuña y pidió que se tenga en cuenta la totalidad del contenido de los chats de Alejandro Astesiano. Además, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou es responsable por acción o por omisión. Se logró imputar a esta persona y, lógicamente, hay que seguir buscando quién es el mandante, el porqué. Son delitos sumamente graves y atentan contra la democracia porque lo que se buscaba era extorsionarlos para que, como decía Mario, no se cumpla con el mandato que nos dio la ciudadanía en las elecciones del año 2019, que es ser oposición, que es ser contralor, que es denunciar aquello que no estamos de acuerdo. Y yo lo señalo y lo he señalado en muchas oportunidades. El presidente de la República, por acción u omisión, es responsable. Astesiano no cayó en el piso 4 de la Torre Ejecutiva sin un mandato expreso, es decir, sin una orden del presidente, del secretario y del prosecretario. Cuando se llegó al acuerdo abreviado con Astesiano, se había analizado el 10% de la información de los chats, el 10% les estoy diciendo, 13.000 de 130.000. Es decir, para que tengamos una magnitud de la investigación que estamos hablando. Es decir, estamos hablando del mayor caso de corrupción pública de la República, donde hay que investigar por todas las dimensiones que existen en torno a este tema. Por su parte, el senador Mario Vergara dijo que el vaso medio vacío de la noticia es que por la falta de cooperación de los implicados no se pudo llegar al comprador de la información. Además, señaló que los chats confirman la corrupción, ya que esto se hacía por dinero. Además de la importancia política del tema que mencionamos antes y que desarrollaba Charles, está claro que esto se hacía por dinero, aprovechando la ubicación institucional de Astesiano como jefe de custodia y con acceso a toda la información del Estado,
se hacía por dinero. Por eso es que nosotros enfatizamos que son actos, además de persecución política y atentados al sistema democrático, son actos de corrupción. La investigación de Fiscalía aún no ha logrado, ante la falta de cooperación del señor Acuña, de Astesiano y de todos los demás involucrados de Vertical Skies, no ha habido cooperación de manera tal que podamos saber quiénes fueron los mandantes originales, quiénes eran los que solicitaron la información, quiénes eran los que pagaban por esa información, quiénes eran los que no querían que metiéramos las narices en el negocio del puerto. Está claro que el tema del puerto sigue abierto, que siguen claras para nosotros la fundamentación de nuestra denuncia de que se incurrió en delitos en el proceso de la firma del acuerdo entre el gobierno y la empresa Catón Nací. Vamos ahora con otros temas vinculados a la justicia porque la Brigada Antidrogas de Montevideo incautó marihuana en cápsulas tras detener a un ciudadano colombiano que fue condenado por producir estupefacientes. El jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dijo que hace poco comenzó a constatarse la circulación de marihuana en cápsulas. Eso es algo que está apareciendo hace poco, tiene razón. Sí se incautó ese tipo de material. Y obviamente está todo siendo analizado y estamos trabajando en coordinación con la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas y con otras agencias, porque evidentemente este ciudadano colombiano tiene otro tipo de ramificaciones que estamos tratando de establecer. El ciudadano colombiano condenado tenía diversos elementos y sustancias que usaba para producir drogas, está requerido a nivel internacional y portaba documentación falsa. Hecha la investigación se puede detectar que el documento argentino era falso. Por lo tanto se requiere Interpol con las huellas, la identidad de la persona y se determina que esta persona tenía un nombre ficticio en la cédula, tenía alerta roja, requerido por la República Argentina, por la Policía Federal, porque forma parte de una organización que contrabandea sustancias sintéticas en la República Argentina con conexión en varios países, España, Suecia, Chile, y países de América del Sur, Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones condenó al Ministerio del Interior y confirmó la sentencia contra esa cartera resultante de un recurso de habeas corpus colectivo debido a la situación de la cárcel de mujeres número 5. El fallo ordena al Ministerio del Interior realizar todas las acciones para mejorar las condiciones del establecimiento en un plazo de 210 días a contar desde este martes. En los primeros días de septiembre, un grupo de trabajadores civiles y policiales de la unidad número 5 del INR, conocida como Cárcel de Mujeres, presentaron un habeas corpus correctivo colectivo con la intención de movilizar al Ministerio del Interior para que realice importantes modificaciones en el centro penitenciario. La sentencia hizo lugar al recurso y fue confirmada en segunda instancia. El Ministerio del Interior decidió apelar el fallo judicial y ayer un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia. Esto obliga al Instituto Nacional de Rehabilitación, en primer lugar, a redistribuir o realojar a las reclusas en la cárcel, tomando en especial consideración las particularidades de cada privada de libertad para disminuir el hacinamiento. También a asegurar el ingreso de un mínimo de 150 funcionarios policiales u operadores penitenciarios, que deberán sumarse a los funcionarios que la unidad ya dispone como refuerzo a la seguridad interna, distribuidos entre los turnos matutino, vespertino y nocturno. También dispone que el Ministerio realice obras de carácter urgente para mejorar la infraestructura sanitaria y eléctrica de toda la unidad, y que vuelvan a entrar en funcionamiento todos los ascensores. Por último, el tribunal ordena a la cartera a realizar todas las acciones descritas en un plazo de 210 días desde este martes. Bueno, vamos a hablar ahora una vez más del conflicto bélico internacional entre Israel y Palestina, porque ayer hubo repercusiones a nivel parlamentario aquí en nuestro país. El Senado aprobó una declaración de condena a los ataques de Hamás contra Israel, con los votos únicamente del oficialismo. La moción respalda el derecho a la defensa del Estado israelí dentro de los límites del derecho internacional. Hoy hemos convocado al Senado de la República para condenar estos hechos de terror, para condenar a Hamás, para que nunca más vuelva a pasar. Es esto, señora Presidenta, lo que a nosotros nos anima. No nos anima, señora Presidenta, ni iniciar
una clase de historia, ni iniciar con profecías bíblicas que podríamos ir desde Moisés y el cruce del Mar Rojo hasta la ocupación otomana en Palestina. No hay país en el planeta Tierra, señora Presidenta, que resista un ataque de estas características sin el natural derecho a la defensa. Y en el caso del Estado de Israel, la defensa que se está viendo por estas horas, como bien dice nuestra declaración, nosotros apelamos a que esté dentro del derecho internacional y a su vez desde el derecho internacional humanitario. No debería de haber divisiones, señora Presidenta, en el Senado de la República para la condena enfática a esa organización cobarde y terrorista llamada Hamás. Bueno, y no hubo unanimidad en el Senado en este marco porque el Frente Amplio no apoyó la declaración aprobada por el Senado con los votos del oficialismo. Desde la oposición se impulsó sin éxito un texto que también condenaba las acciones de Israel y se cuestionó la moción presentada por la coalición de gobierno. Entiendo que hay otra moción que es mucho más equilibrada sobre el tema que está en discusión y que es mucho más justa con el problema y con las salidas al mismo. Y no porque no condene el terrorismo en todas sus formas, en la forma de acción de un grupo partidario fundamentalista del lado palestino o en la forma de acción del exceso de reacción que afecta a la población civil de los palestinos a partir de Israel. Como tengo esta postura y esta convicción, y creo que otras posturas, al enfatizar solo una parte del problema, dan un resultado que puede considerarse hemipléjico, es que voto negativamente esa moción. Bueno, y seguimos en tema porque el gobierno va a repatriar a 77 uruguayos que solicitaron vuelos humanitarios desde Israel en el marco de este conflicto bélico. El avión Hércules partirá esta mañana para trasladar a los uruguayos hasta Madrid, donde van a retornar a nuestro país en vuelos comerciales. El gobierno decidió iniciar un operativo de repatriación de aquellos compatriotas que están en Israel y que han solicitado a nuestro consulado allí la posibilidad de venir lo antes posible y por lo tanto hemos decidido enviar un avión Hércules de la Fuerza Aérea que irá con unas características muy particulares porque las circunstancias son muy particulares. Es un vuelo militar que va a ir a una zona de guerra a cumplir una misión humanitaria. Así que recién hemos ordenado a la Fuerza Aérea que disponga todo lo necesario para que mañana, después del mediodía, seguramente recorre las horas siguientes al mediodía, despegue el avión Hércules. De acuerdo a los datos recabados por nuestro propio consulado en Israel y la propia Dirección General de Asuntos Consulares aquí en Montevideo, tenemos registrado 77 ciudadanos no residentes, mayoritariamente no residentes, que han solicitado la posibilidad de un vuelo humanitario. Y en ese sentido, estamos abiertos obviamente a recibir nuevas inquietudes. Vamos a habilitar, está habilitada la página del Ministerio que se asistencia @mrree.gov.uy, además de que en el portal de la Cancillería vamos a colgar en las próximas horas teléfonos para eventualmente anotarse y solicitar sumarse en el vuelo humanitario que se ha dispuesto por parte del presidente. Bueno, el Hércules sale esta mañana, como decíamos. Vamos a cambiar rotundamente de tema y hablamos ahora de cuestiones vinculadas al tránsito, porque el 1 de noviembre comenzará a regir la nueva unificación de los valores por multas de infracciones de tránsito que fue decretada por el Poder Ejecutivo. El intendente de Flores y además presidente del Congreso de Intendentes valoró positivamente este hecho. Quiere decir de que determinada infracción tiene la misma categorización en Flores, en Durazno, en Montevideo y en Artigas. Y el mismo valor de la multa, excepto las que no son consideradas graves. Cada intendencia tiene la posibilidad de oscilar un 50% hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al criterio
que se tome. El decreto del Poder Ejecutivo se basó en una iniciativa previa del Congreso de Intendentes. Para hacer posible la unificación, 6 intendencias debieron bajar los valores de algunas multas. Se acuerda que algunas intendencias bajen y otras tuvieron que subir. No son muchas las que tuvieron que bajar, pero por ejemplo, Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Colonia y San José son las intendencias que han tenido que bajar los valores de las multas. 1 de noviembre. Muy bien, así las cosas. Vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar hablando con referentes del Instituto Nacional de Bienestar Animal sobre tenencia responsable y otros temas. Pausa, ya seguimos. Bloque de MBD Noticias, seguimos con más y como decíamos antes de la pausa, en los últimos días el Instituto Nacional de Bienestar Animal, ha lanzado una campaña de bien público que busca hacernos de alguna manera reflexionar sobre tenencia responsable. Seguramente la vieron y si no, es esta. ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Quién necesita a quién? ¿Cómo valoramos la vida y la existencia? ¿Cómo respetamos la libertad y la tenencia responsable? Convivimos con ellos porque somos parte de la naturaleza. Debemos protegerlos y cuidarlos. Nosotros somos responsables de su bienestar. Debemos protegerlos de los malos tratos y actos de violencia. Tomar precauciones es nuestra responsabilidad. Somos responsables del problema y de la solución. INVA. El derecho a la tenencia de animales de compañía implica la obligación de cumplir con determinadas normas sociales de manera responsable, tanto en el campo como en la ciudad. Somos responsables de su esterilización. Somos responsables de su identificación. Somos responsables de la problemática. Seguridad en el tránsito y en la producción agropecuaria. Somos responsables de la tenencia y trato afectivo. Jamás los abandones. No permitas que circulen en vía pública sin tu supervisión. Somos responsables del problema y de la solución. INVA, Instituto Nacional de Bienestar Animal. Somos responsables del problema y también de la solución, pero para saber cómo podemos aplicar esas soluciones de alguna manera, ya estamos recibiendo a Marcela Delgado, que es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Marcela, buen día, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte por acá. Igualmente. Hace tiempo teníamos ganas de hablar contigo de este y varios asuntos, pero bueno, el objeto de esta campaña también sirve para hacernos reflexionar justamente y cómo somos parte de la solución. Bueno, justamente ese es el eslogan que nosotros utilizamos porque desde que llegamos nos damos cuenta de que en realidad todo lo que sucede es porque nosotros hemos sido irresponsables en la tenencia de nuestros animales de compañía. Por eso somos el problema y somos la solución, porque si nosotros tenemos bien a nuestros animales, los tenemos contenidos en nuestras casas, los castramos o los esterilizamos, los chipeamos y nos hacemos responsables de ser el tenedor de cada uno de ellos. Eso implica que no existirían estos problemas que ahora tenemos, ¿no? Las consecuencias negativas de la tenencia irresponsable, que es lo que siempre estamos replicando. ¿Por qué no se cumplen todos los aspectos de la tenencia responsable? Es un tema de educación. Esto es algo que tiene que estar en la currícula de la educación en las etapas de la vida de las personas para que lo tengamos como integrado en nuestra forma. Esto es un tema cultural, es un tema social, es muy profundo. Y bueno, y de a poco, después de tantos años de no hablar de esto, es muy difícil, pero nosotros creemos que
parte de estas medidas que se están tomando van a contribuir a que eso realmente se logre. Ajá. ¿Y es un tema generacional de alguna manera esto también? ¿Los más chiquitos vienen con otra conciencia social a propósito de los animales? Bueno, por supuesto. El tema de los animales y del medio ambiente y de todo tipo de sensibilidad, nosotros ya sabemos, ¿no?, que las nuevas generaciones vienen, ¿no?, como un poco más conscientes sobre eso, por todo lo que nos rodea. Entonces, nos parece que parte de la educación, ¿no?, y contribuir, ¿no?, desde una campaña de bien público va a hacer que eso a las otras generaciones que le seguimos también nos influya. Está muy bien. Más allá de la campaña que allí vimos 2 de los spots que ha lanzado INBA en los últimos días, que se ven en la pantalla de TV Ciudad y también en el resto de los canales. ¿Cómo está trabajando INBA este año? El año pasado rescataron 241 animales, tengo entendido, ¿no? Sí, es cierto. Caballos, perros. Sí, hablamos de todas las especies, porque el INBA tiene la competencia en lo que refiere al maltrato en todas las especies. Ahora, va dependiendo de las especies, ¿no? Depende de las especies del animal que estemos hablando. Se trabaja en conjunto con la institución que tenga la competencia ¿no?, de la reglamentación de esos animales. Claro. Por ejemplo, con los animales productivos trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ganadería y con el tema de fauna trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Pero en animales de compañía nosotros tenemos la competencia absoluta. Entonces, el año pasado, como tú bien decías, llegamos a alrededor de 200 y pico de animales incautados, rescatados. Y en el primer semestre de este año ya estábamos en un poquito más, ya ¿sí? Solo en el primer semestre. Ajá, o sea. Así que sí, vamos avanzando. Para trabajar sobre esto se necesitan recursos. ¿Tiene recursos, INBA? Bueno, justamente a nosotros se nos ha dotado de recursos. Ha sido bastante complejo, por lo que hablábamos antes atrás de cámaras. Sí. A veces el Estado demora un poco más de lo que nosotros quisiéramos que se demorara. Pero claro que sí, el Ministerio de Ganadería siempre nos da los recursos que nosotros necesitamos y dentro de poquito se van a estar viendo mucho más personal, por ejemplo, recursos humanos. Ustedes ya saben que estamos dotando al instituto de más personal, se están formando los INBA departamentales, que eso también ayuda a la descentralización. ¿Cuántos hay hoy? Hoy somos 12 dentro del INBA y después tenemos desplegado por todo el territorio nacional con el Ministerio del Interior, con algunas intendencias que colaboran muchísimo con el INBA, bueno, pero van a estar llegando 4 eventuales que van a ser policías que van a trabajar dentro, en el seno del instituto, para justamente fiscalizar y todo el tema de la tenencia irresponsable, captura y realojo de animales de compañía, y después van a entrar 2 inspectores nuevos y bastante personal administrativo para fortalecer la parte legal del instituto, que es muy necesaria. Ahí está. ¿Y los recursos de dónde salen? Estaba estipulado que, por ejemplo, creo que fue por rendición de cuentas, que un 5% de las raciones, por ejemplo, que se compran de animales, eso iba para el Ministerio de Ganadería y ahí se derivaba al INBA en este caso. Claro, nosotros los recursos vienen siempre del Ministerio de Ganadería, desde el comienzo. Luego, después de que en la rendición de cuentas del año pasado, como tú bien lo dijiste, se comienza a retener un porcentaje de las raciones, el 80% iría para el INBA y el otro 20% para la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, porque con ese mismo artículo se deroga la patente de los canes. Claro, eso justamente, la patente ya no se cobra más, aquella que veíamos habitualmente, ¿no? Exacto. Pero esto también de alguna manera se cambió por el chipeado. ¿Para qué sirve el chipeado? El microchip... Si hay gente que no lo sabe... Claro, el microchip lo que hace es unir a la persona, al tenedor responsable con su animal de compañía. Es simplemente eso, es un registro, es una cédula. No tiene GPS, que muchas veces nos consultan. Pero ¿qué sucede cuando de repente encuentran a un perro o a un gato en la vía pública y nos llaman todo el tiempo a ver de quién es ese animal? Se le pasa un lector y nosotros en el Registro Nacional de Animales de Compañía, en el RENAC, nos aparece de quién es el dueño, porque ese animal puede estar perdido. Y hay muchísimos casos, pero muchísimos casos. Entonces, ¿casos que se han perdido y se han recuperado gracias a la cédula canina? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, porque además el dispositivo, el microchip, se lee con un lector que es para microchip, pero también con el bastón de lectura de ganado, ¿verdad? Entonces es la misma tecnología, entonces es más fácil poder leerlo. ¿La gente sabe que tiene esas ventajas, por ejemplo, del chipeado?
Bueno, de eso se... ¿O falta información? Falta un poco de información. Esto es algo que se está hablando desde el año 2016, 2017 en el Uruguay. Es algo que es obligatorio desde esa época. Nosotros lo que estamos haciendo es refrescando eso y bajándolo a un decreto. Es obligatorio, pero no se puede fiscalizar. Es obligatorio y sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. Digo, uno en redes sociales ve montones de avisos de perro perdido, mi gato, etcétera. ¿Por qué no se hace? Piensa uno también, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? De una campaña de bien público, lo que hace es llegar a la gente que no ha llegado la información necesaria. Creemos que con esto, y por supuesto con ustedes que siempre están colaborando con nosotros, podemos llegar a toda la ciudadanía uruguaya, que se entienda la importancia de que el animal de compañía esté relacionado con su tenedor. Claro, más allá de lo efectivo, bueno, que haya ahí como un documento que Pero también claro. los una, ¿no? Y además si vamos a viajar con nuestros animales de compañía, siempre se solicita que tengan un registro, ¿verdad? Tanto en el interior, dentro del país, como afuera del país. Claro. Y eso siempre es a través de la misma tecnología por microchip. Hago así porque se coloca en este lugar de... Emilia lo tiene atrás del cuello. Es mi mascota. Se inauguró hace poco tiempo un refugio, un albergue en el departamento de Florida. ¿Cómo está trabajando eso? ¿Cómo se está trabajando allí? ¿Es para perros, gatos, animales de gran porte? ¿Se puede replicar en otras partes del territorio nacional? Bueno, ese refugio, como tú bien lo decías recién, es un refugio que se crea ya en el marco del Programa Nacional de Albergues, ¿no? O sea, ese refugio se crea con las condiciones que el decreto de albergues establece. La Intendencia de Florida, junto a la Fundación Cero Callejero, son los que van a llevar adelante este proyecto. Y sí, como tú bien decías, alrededor de 500 animales, entre perro, gato y equino, ¿no? Es lo que se estipula más o menos. Y todavía no ha comenzado a recibir animales porque se están terminando los últimos detalles de las obras y después nosotros tenemos que hacer una habilitación desde el INBA, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿y eso, la idea es replicarlo a todo el país? Sí, claro. El Programa Nacional de Albergues lo que estimula es justamente que sean refugios con ciertas condiciones de bienestar animal mínimas. Claro. Para que nuestros animales estén bien, ¿no? Sacarlos de la vía pública y llevarlos a un refugio, ¿no? Si fuera un albergue, que lo que quiere decir esa palabra es simplemente eso, es cambiar la forma, que estén bien. Claro, eso es fundamental. Marcela, ¿tienen contacto con los refugios que hay, por ejemplo, acá en Montevideo, que hay una cantidad? Por supuesto. ¿Qué rol juega INBA ahí? Bueno, ¿se los puede apoyar de alguna manera? Nosotros no tenemos, al día de hoy, no tenemos muchos recursos como para poder, recursos económicos, ¿no? Como para poder ayudar a los refugios, pero sí tenemos una relación bastante fluida con algunos de ellos y sí intentamos darles una mano en muchas de las actividades, desde castraciones, vacunación. El 17, por ejemplo, vamos a ir a vacunar a la Liga Bichera. Estuvimos conjuntamente con la Facultad Veterinaria que recibió una donación de vacunas, también colaborando con Animales Sin Hogar y con PGA. O sea, siempre estamos buscando la forma de poder ayudar a quienes nos están ayudando desde hace muchísimos años, ¿no? Claro. Está bueno estar en contacto porque hacen todo a voluntad, doy fe. Absolutamente. Conocimiento de causa tengo bastante allí y es todo a pulmón, ¿eh? Es todo muy difícil. A pulmón y honorario. Es muy difícil. Y sin pedir nada a cambio. Tal cual. Bueno, me quedan pocos minutos, Marcela. Lamentablemente estas charlas se nos quedan cortas a veces, pero en el marco jurídico, ¿habría que tener leyes más severas o fiscalizar de otra manera para que la gente efectivamente esterilice los animales, sea responsable en el marco de la tenencia, que no abandone? Hemos llegado, como decíamos recién con el spot, ¿no? Hemos llegado a este lugar donde la problemática es muy grande, justamente porque no fuimos responsables. Sí, es verdad, falta recursos en ese sentido y falta concientizar a la población de que es necesario, porque las consecuencias negativas de la tenencia irresponsable son graves. Porque no estamos solo hablando del bienestar del animal en sí, sino de accidentes de tránsito, de mordeduras, cosas graves. Todos sabemos lo que está pasando en el interior del país, ¿no? También en la parte productiva, o sea, es complicado y somos nosotros los responsables de poder lograrlo. Está muy bien. Bueno, a seguir trabajando. Sé de buena fuente que desde el INBA están
recorriendo, haciendo varios kilómetros. ¿A dónde van mañana, por ejemplo? Mañana vamos a estar por el departamento de Colonia porque se está formando los INBAs departamentales, como decíamos hace un ratito. Así que mañana vamos a estar en la formación del INBA departamental del departamento de Colonia. Bueno, ojalá que se pueda llegar a todo el territorio nacional por el bien de los animales y por nosotros como sociedad. Marcela Delgado, directora ejecutiva del INBA, gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Charla cuenta de más, porque hay mucho por hacer. Cuando quieran. Muy bien, a muchas gracias. Bueno, nosotros ahora salimos de los estudios de TV Ciudad porque vamos al encuentro del móvil a cargo de Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Josema. Y nos vinimos hasta la zona de Malvín para hablar también de un proyecto, de una iniciativa bien interesante, una iniciativa pionera, en definitiva, Josema, que tiene al Instituto de Formación Profesional, el INEFOP, como uno de los pilares junto a la Asociación Civil Encuentro TEA. Y esto ya nos pone en tema, vamos a hablar del trastorno del espectro autista, pero justamente en una iniciativa única, la primera que hay aquí en Uruguay para lograr la inserción laboral de estas personas. Y en esto tiene mucho que ver quién será la coordinadora del programa. Ella es Laura Valle, integrante de la Asociación Civil Encuentro TEA. Laura, bueno, felicitaciones por la iniciativa, muy interesante. Contanos cómo surge y por dónde va. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Nos postulamos en INEFOP con un proyecto pensado para personas con TEA, especializado en personas con TEA, porque bueno, es en lo que venimos trabajando y es en lo que la Asociación Civil viene luchando por sus hijos para que una vez que llegan adultos puedan tener los mismos derechos que el resto de las personas. Nos presentamos en INEFOP bajo el marco de proyectos inclusivos para la empleabilidad de personas con discapacidad y bueno, les pareció interesante y acá estamos prontos para empezar a desarrollar todo el proyecto. Leí en la presentación donde aportan información sobre este programa que recién en el censo 2023 podremos tener una aproximación a la realidad del TEA en Uruguay. ¿Eso también será un insumo para ustedes para continuar con este proyecto, no solo en esta iniciativa? ¿Por cuánto durará? Bueno, esta iniciativa, te comento lo del censo, sí fue un gran logro de las asociaciones civiles, poder hacer que el proyecto entre. Entraran las preguntas del censo, porque realmente en Uruguay no se conocen. Lo que manejamos, sí, actualmente son todos los números que hay como a nivel mundial, que por lo general son generales y coinciden, que son más o menos, hay 2 personas cada 8 que tienen trastorno del espectro autista. Mucho desconocimiento de la sociedad hacia estos trastornos. De hecho, muchas veces se usa la palabra autista despectivamente desde el mundo político, desde la sociedad, para ubicar a una persona en un lugar distinto, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo una persona, que se aísla, que lejos está de lo que es una persona con autismo, que realmente tienen mucha potencialidad, tienen muchos intereses, son personas que tienen muchas fortalezas e intereses restringidos, que este proyecto lo que pretende es que ese interés en eso que le gusta pueda transformarlo en una herramienta de trabajo. Eso unido al trabajo con la familia, que también son los que acompañan, son los que llevan adelante todo el proceso, y acompañando a las empresas, que bueno, ya hacemos el llamado a las empresas que quieran participar, incluir a los muchachos y muchachas. Pensamos que el proyecto se articula así de esa manera, ¿no? Con las 3 patas, persona, familia y empresa. Muy interesante eso que decías, porque la capacitación también irá para potenciar las habilidades de cada uno de los inscritos, por lo tanto no son talleres genéricos, por lo que vamos a entender. Llamabas a convocatoria a empresas, hay un plazo también para que los interesados e interesadas puedan anotarse. Si te parece, en el cierre vamos a dar esa información. Perfecto. Sí, lo novedoso de este proyecto es que toma las habilidades de cada uno. No son cursos genéricos de computación, sino que, hacia la persona le interesa, porque una de las características en el autismo es que cuando hay un interés y lo pueden llegar a potencializar muchísimo. Pueden ser excelentes trabajadores. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Y, las inscripciones son hasta el 30 de octubre. Pueden entrar en la página web de Encuentro TEA, que es www.encuentrotea.org, o si no, por un teléfono, que capaz que lo podemos dejar en la producción. Y allí, allí tienen un link para poder inscribirse hasta el 30 de octubre, y hay otro link para las empresas para que quieran ser parte o recibir información, que los vamos a acompañar, y avisarles también que los vamos a acompañar durante todo el proceso,
porque el proyecto cuenta con operadores laborales, o sea que hacen todo el acompañamiento de la persona antes de entrar a la empresa, durante su trabajo, sus primeros días de trabajo, y lo va acompañando hasta que sale del trabajo y la persona puede manejarse con autonomía. Así que bueno, los esperamos también. Hay un link para los que quieran inscribirse, para los postulantes, y otro para las empresas. Bien, Josema, Laura Valle, la coordinadora de este programa pionero hasta el 30 de octubre. Entonces, la fecha, Asociación Civil Encuentro TEA, lo pueden buscar también en redes sociales, en internet, para anotarse. Y haremos el seguimiento también aquí de este proyecto, Josema. Muy bien, muchas gracias, Fede. Encuentrotea.org también, como decía allí Laura Valle, para inscribirse en estos talleres. Gracias, Fede, equipo de nuestra entrevistada. Nosotros ahora les contamos que entre fines de este 2023 y comienzos de 2024 comenzará una nueva campaña de vacunación contra la COVID-19 en la que se va a priorizar a los grupos de riesgo. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que han aumentado los casos, pero no la mortalidad. La Comisión Nacional de Vacunas definió que va a haber una dosis de refuerzo. Esa dosis de refuerzo, un poquito hay que estar expectantes a lo que es la epidemiología del virus. Por ahora, mientras no haya cambios epidemiológicos que indiquen que haya que empezar a vacunar por algún motivo antes de lo esperado, se espera que sea sobre fin de año o principios del año que viene. Va a estar orientada a los grupos de riesgo, salvo que haya un cambio. Acuérdense de que esto siempre es dinámico. Si llega a haber un cambio epidemiológico, puede haber cambio de conducta. Pero en principio, si el tema epidemiológico sigue como ahora, va a estar orientado a pacientes inmunodeprimidos, mayores de 50 años con factores de riesgo o mayores de 70 años. La ministra de Salud Pública dijo que actualmente los casos de COVID-19 presentes en el país son leves y hay baja mortalidad asociada al virus. Tenemos muy poca ocupación de camas en CTI y muy baja mortalidad. No hemos tenido, a pesar del aumento de esas dos linajes nuevas de cepas, son variantes que no son variantes de preocupación, es decir, no han cambiado la conducta ni han cambiado la epidemiología de lo que ha sucedido con los pacientes. No requieren mayor internación, no tiene mayor mortalidad. Por lo tanto, son variables que están en estudio, que se sigue su genómica en el Laboratorio de Salud Pública, pero por ahora no tenemos una razón para cambiar las conductas hasta ahora. Ha habido un incremento de casos, eso sí. Ha habido un pequeño incremento de casos, pero no incremento de la mortalidad. Ahora sí, capítulo internacional, les decía, vamos a hablar nuevamente del conflicto bélico porque el ministro de Defensa de Israel anunció que está en marcha una ofensiva total contra la Franja de Gaza que, según dijo, va a cambiar totalmente la situación sobre el terreno. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció hoy que el país lanzará una ofensiva total contra la Franja de Gaza, que cambiará totalmente la situación sobre el terreno, y afirma que han recuperado el control de la frontera. Mientras tanto, prosigue el bombardeo israelí a Gaza, donde ya hay casi 200.000 personas desplazadas, al tiempo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina ha acusado al ejército israelí de utilizar en el norte de la franja municiones de fósforo blanco, prohibidas por las convenciones internacionales. Por su parte, el ejército israelí ha reforzado su frontera norte mientras responde a ataques con cohetes procedentes del sur del Líbano y Siria que han sido interceptados o han caído en zonas deshabitadas sin causar víctimas. De acuerdo con las últimas estimaciones, casi 800 palestinos han muerto y más de 4.000 han resultado heridos desde la escalada del conflicto, mientras que más de 900 israelíes perdieron la vida y unos 2.700 fueron heridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió hoy que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque calificado por el mandatario como maldad pura, al tiempo que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sostuvo que seguirán apoyando económicamente a la Autoridad Nacional Palestina y ha expresado que el bloque comunitario se opone al asedio total de Gaza. Señores, señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y las noticias vuelven a la hora 13:30 con Rosina Macharini. Que pasen bien.